voldria començar a prendre la paraula donant les gràcies, perquè per jo és un plaer formar part d'aquesta primera edició de la Coma, que ha tramat Mallorca Literària, perquè és una raresa preciosa, un festival de pensament i de literatura que damunt gira entorn al cos i que ens ha tingut 3 dies, que jo penso que ha estat un regal. Llavors, a més, estem aquí, en aquest lloc màgic, que és un poc un jardí, un bosc, una casa literària. Llavors, crec que no podem demanar més. Bé, sí, una mica més, que hi hagi aquí na Sara Torres, que per jo és un plaer molt gran ser aquí amb ella, perquè he dialogat en la seva obra de manera imaginària durant molt de temps, des que vaig llegir la primera paraula, no? I ara és com si aquest diàleg se fes un poc realitat. Llavors, bé, voldria dir que els llibres de na Sara Torres per jo són una revolta vital contra allò que s'imposa des del patriarcat i que aquesta revolta mos interpel·la i mos fa somiar que hi ha una manera diversa d'estimar i de desitjar. No? Llavors, de qualque manera, sempre jo em manco, m'han faltat les paraules per xerrar de segon quin tipus de desitjos i d'amors, i és com si na Sara mos les regalàs en aquestes paraules. Bé, llavors, ella ha escrit poemaris, novel·les, en diré alguns títols, espero no deixar-me en cap. La otra genealogía, Conjuras y cantos, Fantasmagoria, El ritual del baño i el darrer Deseo de perro, de 2023, i de novel·les, Lo que hay i La seducción, que és de 2024 i espero que la llegirem durant molt de temps més, però també, a banda d'aquests poemaris i aquestes novel·les, ha participat a llibres col·lectius. De fet, ara crec que ahir presentaves L'abundancia del deseo, que és una conversa amb Erika Last, i a més s'atreveix a una cosa que jo trobo molt complexa, que és l'art del consultori. I bé, llavors, jo diria que la primera cosa que vaig llegir seva va ser Lo que hay, i em va parèixer que era una novel·la que estava escrita per una persona que tenia el cor de poeta. I voldria ara avui començar a internar-me un poc el seu abecedari íntim a través dels conceptes de cos, tendresa i desig. Llavors, bé, començaré i t'aniré fent aquest itinerari. No? Lo que hay és una novel·la que sorgeix del cos. No? Tenim un cos que pateix, que està angoixat, i també tenim un cos que desitja. No? Pateix per la mort de sa mare, però pateix també per un desig, per un amant que ja s'ha transformat, que no sap molt bé com estimar en aquell amant, no? I també és un cos que crema d'un desig nou, que de qualque manera jo trobo que és alliberador. És a dir, tenim per una banda el dol i per l'altra el desig. I això em dona la sensació que tu, aquestes dues experiències que t'interpel·len i que també, per exemple, el ritual del banyo, trobam també un altre cos teixit pel desig, i a Fantasmagoria un cos que delira a través del dol, trobo que aquestes dues experiències tu les com les germanes, les teixeixes. Llavors, te cit el principi de Lo que hay, que diu mientras mamá moría yo estaba haciendo el amor. I trobo que m'agradaria que mos diguessis com juntes o com fas dialogar aquestes dues experiències. Muchas gracias por invitarme a estar aquí en este lugar tan precioso. Estoy todavía como habituándome a la belleza y al espacio y a los árboles y a vuestras caras, así que es como salir de un sueño y entrar en otro. Me siento muy agradecida de tener la oportunidad de charlar contigo porque yo también te he leído y también admiro mucho tu trabajo, así que siento que hay muchas afinidades que pueden encontrarse en esta conversación y siento que trabajamos desde lugares muy parecidos o que pensamos desde lugares muy parecidos. Y antes que escuchábamos poemas en torno al misterio, creo que tanto el duelo como el deseo son la activación de lo misterioso que es tener tanta necesidad de las otras. Creo que por mucho que teoricemos o que escribamos poesía, nunca vamos a ser capaces de entender qué es esa cosa que nos vincula afectivamente al mundo vivo y a los cuerpos vivos, y sobre todo qué es esa cosa que a mí me gusta llamar dulzura, leyendo a Andu Mantel, que es esa cosa que cuando está llena
nos permite vivir y cuando se vacía demasiado nos deja en una precariedad y en una orfandad radical. Creo que llevamos como si fuese un pequeño depósito de dulzura todos los cuerpos que tiene que estar lo suficientemente lleno para permitirnos estar en el mundo y hacer las cosas que hay que hacer. Y que cuando se vacía del todo, cuando parece que algo atenta contra su abundancia, nos hace temblar y nos deja con una sensación de incapacidad absoluta. Y para mí el deseo es como esa pulsión que te hace buscar la dulzura para rellenar tu depósito y no ir en vacío. Es como una especie de pulsión de vida que sabe que es la dulzura lo necesario para seguir. Y el duelo es precisamente la experiencia de la pérdida del amor. O el reconocimiento de que muchas cosas nos separan de la dulzura. Y el duelo es mucho más peligroso y más agresivo cuando nuestras reservas de dulzura confiaban principalmente en algún vínculo esencial, ¿no? Hay veces que ponemos nuestras reservas de dulzura en manos de una personita o de dos, o de un perrito de dos, y cuando todas nuestras reservas de dulzura se producen en un vínculo en concreto, en dos o en tres, el duelo por esos vínculos es un duelo de muerte, de muerte radical del ser. Entonces a mí me interesa tanto el duelo como el momento del deseo erótico como lugares de intensificación de esa conciencia de la vulnerabilidad radical y de esa necesidad de afecto y de vínculo. Hablas de dulzura i a mi me fa caminar cap a la tendresa, no? Jo penso que un món en el que vivim està predominant sodi, indiferència, no? I penso que la teva actitud vital és la tendresa. Trobo que ets una militant de la tendresa. I en els gestos, a la paraula, la manera de prendre la paraula, no? I que això ho transmets o ho trasllades a les teves obres, no? Jo penso que, per exemple, a La seducció, en aquesta darrera novel·la, d'alguna manera dibuixes un mapa de la tendresa salvatge i del desig entre dues dones, no? I de qualque manera és com si reconquerissis el concepte de seduir, que podria ser un concepte fins i tot més agressiu o més d'arrossegar qualcú cap en el teu castell, d'anar a caçar cossos. Tu ho trasllades i és com una espècie de teixir el desig, de crear el desig i de lirar l'altre, de qualque manera, no? És com si subvertissis el concepte i el trasllades a un lloc molt més tendre. Llavors jo se m'ocorre que potser fas de la tendresa una resistència a determinades maneres que mos ha cedit el patriarcat i l'heteronorma d'estimar-nos. Te volia demanar per això. Justamente eso. Creo que para mí la ternura es un lugar de resistencia política, y es un lugar de resistencia política especialmente en el momento en el que vivimos, que tiende, por un lado, a acelerar todos los procesos de pensamiento y, por otro lado, también a mercantilizar todos los procesos de vinculación. La ternura tiene en sí misma la cualidad de la atención, porque no se puede ser tierna sin estar atenta. Hay que observar la necesidad de lo vivo para poder ser tierna de una forma específica según la necesidad de lo vivo, que cambia a cada segundo, ¿no? Por eso la ternura es antiideológica para mí frente a las ideologías que creen saber lo que es necesario para la vida siempre, de forma estática. La ternura observa la necesidad del momento y adapta todo lo que trae a lo que es necesario ahora. Y creo que también algo que dice Andu Fugmantel utiliza el término dulzura, y últimamente me está gustando más porque creo que ya el término ternura está entrando en toda la conversación del capital y se está empezando a convertir en algo naif y vainilla y edulcorado, ¿no? Sin embargo, de pronto el término dulzura en castellano no se utiliza tanto y parece que ofrece una posibilidad conceptual nueva. Entonces me está apeteciendo un montón como utilizar más dulzura, pero podría significar lo mismo. Creo que lo que muchas veces intenta vendernos el patriarcado y intenta vendernos el capitalismo de la información es que la dulzura es
un sazonamiento, es decir, que es una estética, que es una cosita que se pone a las cosas para que resulten más agradables de tragar. Pero eso es como el capitalismo y el patriarcado usan la dulzura, ¿no? Como condimento para el poder. Sin embargo, yo creo en otra vía, que quizás es la vía de Oriente, no la de Occidente, donde la dulzura es una forma de resistencia no violenta, pero eso no quiere decir naif, porque es una forma de resistencia que para ser tal necesita tener la mirada muy puesta en la injusticia y en la desigualdad. Es decir, que la dulzura para ser tal y para ser política, la ternura para ser tal y para ser política, es necesario que estén constantemente atentas a la vida y por tanto sean capaces de defenderla contra la igualdad, contra la desigualdad y contra el poder, ¿no? Que no permite que la vida se exprese en sí misma. Y claro, la conversación complicada que tenemos ahora es cómo hacer para que términos como la ternura o la dulzura no sean tragados por el capital y se conviertan de nuevo en una especie de trending topic hasta que se agoten, hasta que parezcan ridículos y haya que inventar una posición nueva, ¿no? Porque no hay tantas posiciones con respecto a lo político. Por lo tanto, no tenemos que sentir que tenemos que reinventar las posturas políticas todo el tiempo. Entonces, ¿cómo encontrar palabras más antiguas con las que estar a gusto el tiempo suficiente para que nuestro trabajo sea efectivo, ¿no? M'interessa molt, de fet, hi tornaré aquí. Quan te demanaré una cosa des d'ací, que hi tornaré aquí, perquè m'inquieta molt com escapar de la colonització que el neoliberalisme i el capitalisme fan de la vida, no? I ara, insistint un poc més en el tema de la tendresa, hi ha una tendresa genuïna que troc que circula per les obres de Nassara, que és aquests éssers que no són humans, que són personatges de les novel·les i que el protagonista de Deseo de Perro, no? Que són els animals que viuen en nosaltres, no? I de qualque manera tu xerres d'un amor, d'una tendresa, d'una dolçor, si vols que li diguem, que compartim amb aquests éssers que realment ens acompanyen, ens consolen, viuen les nostres alegries, no? I de qualque manera aquest poemari de Seu de Perro jo me demano si estàs entenent aquesta tendresa o aquest vincle amb aquests éssers com una manera de subvertir la crida de rellotge biològic a la maternitat, o, si és que existeix aquesta crida, o com una manera de mirar el desig reproductiu des d'un altre lloc, subvertiu. Sí, yo creo que Deseo de Perro a mí me sirvió para contar que quienes somos afectivamente no existe a priori, sino que los vínculos nos hacen, ¿no? Y yo ahí quería contar la historia de cómo una perrita me hizo madre a mí, pero no porque yo quisiese que ella fuese mi hija, sino porque ella me consideró su madre y eso no se podía negociar, ¿no? Entonces hay una cosa muy bella, que es que los cuerpos tenemos muchísimas potencias y no creo que haya potencias a priori que haya que realizar, sí o sí, ¿no? Sino que los encuentros actualizan esas potencias y las hacen posibles, ¿no? Entonces los encuentros amorosos nos hacen determinado tipo de identidades amorosas y de pronto el encuentro con una perrita huérfana te hace madre y activa las potencias de lo maternal en ti. Y esto no debería ser ni un motivo de celebración ni un motivo de vergüenza, pero hay determinadas potencias afectivas a las que les damos como una importancia narrativa total y la maternidad es una de ellas. Cuando yo creo que la maternidad es solo una palabra para englobar una serie de capacidades que tenemos de amor que pueden repartirse en muchas acciones diferentes y que están en el cuerpo y que van floreciendo dependiendo de los encuentros que se van dando, ¿no? Y que no tienen que florecer todas a la vez, solo en un momento. Y de hecho yo creo que cuando personas que maternan esperan que florezcan todos sus afectos solo en ese momento, muchas veces tienen miedo y tienen pena, porque no hay un solo vínculo que despierte un cuerpo dormido, hay que trabajar el amor para poder amar también, ¿no? No se puede esperar a ser madre para ser madre, ni se puede esperar a ser amante para ser amante. Em pareix totalment d'acord, estic. És que
Clar, és que és com un encanteri xerrar amb aquesta senyora. Val. Llavors, bé, en el poemari El ritual del banyo fas una espècie de genealogia del desig entre dones, no?, que remuntes a Safo, i és com una manera secreta d'estar en el món. I dic secreta perquè s'ha invisibilitzat, no? També a les pàgines de La seducció trobam aquesta relació entre una fotògrafa i una escritora, i aquests dietaris a mitges, aquestes fotografies impossibles, no? Tots aquests fragments, com a moltes veus dient aquesta passió entre dues dones, això m'ho va traslladar a Ana Maria Mercè Marçal. En el meu imaginari el nom de Sara Torres s'encén molt a propet des d'Ana Maria Mercè Marçal, i jo tenia ganes de demanar-te qui són les teves mares literàries, un poc insistint en aquesta genealogia del desig que ha estat moltes vegades invisibilitzada, del desig entre dones, i que de qualque manera segur que ha deixat petjada la teva obra. Pues definitivamente María Mercè Marçal es una de mis interlocutoras históricas y hay una historia muy bonita de cómo yo llego a ella, porque llego en Londres y además a través de Noelia, que fue mi profe y que está hoy aquí, que es precioso. He llegado a muchas autoras a través de profesoras o de mujeres que eran mayores que yo y me dieron la mano para llegar a lecturas que no estaban en las guías didácticas, ¿no? Y esto es importantísimo, porque al final el acceso a esa genealogía siempre es una serie de gestos íntimos de pasar una hojita por debajo de la mesa, ¿no? Y por eso para mí es una genealogía absolutamente bella y mágica, porque el secreto es parte de su código. Y el secreto tiene, por un lado, una dimensión de ser efecto de violencia de omisión, pero también tiene otra faceta que es la celebración del secreto como algo íntimo, ¿no? La transmisión íntima de lo que sientes que no es para ser contado a viva voz, porque no estás en un mundo que pueda escucharlo. Y creo que eso también le da un valor a la genealogía sáfica, ¿no? Pensar que el fragmento sáfico, por un lado, sí que es una castración de una obra constantemente atacada e invisibilizada y que se intenta como transformar o heterosexualizar en la historia de la literatura, como a otras autoras que son parte de nuestra genealogía, pero al mismo tiempo esa fragmentación de nuestra genealogía tiene que ver con un código secreto que solo se conoce cuando se desea de determinada manera. Porque no hay historia de la literatura que dé un marco teórico para estudiar a Marçal. No existe. No hay una historia de la literatura que dé un marco teórico para estudiar a Dillon Vance. Es una historia de deseo contada en secreto. Y aquí, por ejemplo, Hilda Doolittle también es un ejemplo, el enigma, ¿no? También el misterio, el enigma. Y yo creo que es súper importante no intentar sacar a la luz de golpe lo que se contó entre sombras, porque la propia sombra contiene también una potencia de significación fundamental. Entonces necesitamos un marco de lectura para estas autoras que reconozca la sombra, que la respete y que la integre en el proceso también de decodificación, ¿no? No podemos encontrar ahora mismo de pronto grandes conclusiones sobre quiénes fueron ellas, cómo amaron o cómo escribieron, porque el no poder entender del todo de dónde vienen las cosas es parte de su poética y es parte también de esa emoción tan increíble de estar dentro de algo que no termina de hacerse del todo todavía, ¿no? Como parece que te dan una masa de pan caliente siempre que se sigue horneando. Això que dius me recorda allà en Joan Carles Mèlich, que és un filòsof català, que diu que per als éssers humans de vegades és més interessant la penombra de la caverna, el mite aquest platònic de hem de sortir de la caverna, la llum total és cegadora, en canvi la penombra de la caverna potser ens fa veure coses que no veuríem. M'ha recordat en això, m'ha parescut molt. Amb això que de qualque manera dius que és una manera alternativa o dissident de teixir el desig, hi ha un col·lectiu ticun, el col·lectiu ticun de pensament, que diu que és necessari crear una nova educació sentimental per començar a estimar d'una altra manera, no? I en aquesta educació sentimental li fa falta, evidentment, un llenguatge nou. Jo crec que moltes vegades hi ha hagut molt de desig entre dones que no s'ha expressat perquè no han tingut el llenguatge.
mos ha mancat el llenguatge, i crec que l'obra de Nassara de qualque manera mos regala aquesta educació sentimental i aquest llenguatge per estimar d'una altra manera, no? I poses en el centre d'aquesta nova educació sentimental, podríem dir, encara que tu no dius així, però jo ho entenc així, el desig. I aquí tornaven allò que deies abans, que el desig no colonitzi els conceptes que poden tenir un potencial de resistència, no? I jo volia demanar-te de quina manera el desig, que és el motor del capitalisme ferotge, pot ser també el lloc o l'experiència des d'on resistir i teixir altres maneres d'estimar fins i tot, no? Claro, el deseo, habíamos pensado que igual era esta potencia, ¿no? Que hace que nos movamos. Por supuesto, vivimos en un sistema económico y político que lo que hace es nutrirse de la potencia de los cuerpos, no a una fuerza dolorosa siempre, sino a una fuerza de placer también, ¿no? A través de timarnos y de canalizar nuestra potencia deseante. El hecho de que vivamos en un sistema que intenta canalizar nuestra potencia deseante hacia el consumo y hacia la productividad y hacia distintas lógicas oposicionales todo el rato, no hace que el deseo en sí sea capitalista, sino que el deseo como potencia está siendo, ¿no?, utilizado para fines que no son los de proteger la vida en sí misma o los de vincularnos entre nosotras, sino para fines que no nos sirven directamente, sino que sirven un proyecto más allá de nosotras, ¿no? Yo creo que pensar el deseo sirve para esto, para poder hacer diferenciaciones también de qué es un deseo completamente capturado o cuando el deseo parece que va ganando terreno a la norma y permite una poética propia, ¿no? Esto es un proceso de designificar la potencia deseante y al designificarla, al quitarle ideología, al quitarle términos estables y fuertes, dejar una potencia de significación un poco libre, desordenada, caótica, para que pueda ir haciendo a su gusto. Y en ese ir haciendo hacia otro lado, empezará a hacer a nuestro favor, ¿no? Y no solo a favor del sistema, yo creo. Pero hay que observarse mucho para no permitir que toda nuestra fuerza deseante sea significada a priori. Porque es muy fácil vivir con narrativas cerradas de lo que es la vida. Vivir da mucho miedo sin lenguaje. Entonces significamos todo lo que es la existencia para poder descansar, ¿no? Pero hay que atreverse, yo creo, a no significar alguna parte de la existencia y a vivir en ese misterio también, para que el misterio tenga un recurso de creación alternativo todo el tiempo y podamos hacer contracultura al capitalismo, aunque estemos participando también dentro de él. Això m'ha traslladat a la qüestió també de la identitat, no? Això que has dit de estem ressignificant tot el temps i també intentem entrar dins identitats encara que siguin dissidents, no? I jo te volia demanar si des del lloc que tu t'acostes en els cossos, a la crítica, en allò que intenta fer la normalització dels cossos, trobes més interessant desetiquetar, sortir, escapar de les identitats o ocupar identitats dissidents que ens puguin remoure un poc el lloc normatiu? Yo creo que un poco de todo. Para mí, la identidad en muchos momentos es una estrategia política absolutamente necesaria y es una forma de ganar espacios y de encontrar alianzas y de fortalecer otras alianzas y de celebrar historias comunes y narrativas comunes, ¿no? Es una forma de encontrarse, una forma muy urgente de encontrarse a veces, ¿no? Para mí la identidad lesbiana facilita los encuentros y facilita el trasvase de historias particulares de deseo y el trasvase también de potencias amorosas, facilita como amarse, encontrarse para amarse, ¿no? Por otro lado, yo creo que a un nivel más material la identidad es un problema, porque luego los procesos de conocimiento y de conexión con el mundo
se hacen desde lo afectivo, y si lo afectivo está constantemente interpelado por identidades estables, la potencia afectiva también pierde fuerza, ¿no? O sea, si le estamos poniendo límites identitarios a la potencia afectiva, entonces habrá muchas cosas de las que nuestro cuerpo nunca sea capaz. Y para mí lo más bello es sentir que me he olvidado de la identidad. Cuando yo creo que me estoy relacionando un tiempo olvidándome de mi propia identidad y de la de las demás, creo que hay algo bueno que ha ocurrido a nivel afectivo. Y creo que el poder no está ejecutándose de forma violenta. Cuando hay una expresión de poder fuerte, yo siento como mi cuerpo recurre a la identidad rápidamente de forma defensiva. Ahora, cuando yo estoy en un entorno donde hay como una especie de afecto amoroso que se está como intercambiando, pasando entre manos de forma horizontal, yo no me acuerdo de la identidad casi nunca. Pero de nuevo el gesto de alguien, un gesto de poder que viene desde un lugar antiguo, me devuelve a la identidad, ¿no? Entonces es interesante observar estos procesos en nosotras y en las demás, también como nosotras activamos a otras personas identidades fuertes y defensivas para entender, ¿no?, cómo todas portamos historias también de injusticia, de desigualdad, que se nos activan como herramientas defensivas identitarias, ¿no? Y para también preguntarnos cómo generar espacios amorosos donde las identidades no surjan como murallas porque tenemos miedo de las otras, ¿no? Para mí lo deseable es encontrar lugares donde no tema a la otra con la que estoy hablando. Y también practicar yo misma cómo no temer a la otra, que no siempre es fácil, pero es una responsabilidad también política cuando queremos trabajar desde la ternura, ¿no? Como recordarte a ti misma, no hables desde el miedo a la otra. No es sencillo, és molt difícil. Sí, és que ara, gràcies, dient això, jo me trasllada, quan te llegesc, me trasllades com si mos estiguessis dient no sabem tot el que pot un cos quan s'atreveix a desitjar precisament més enllà d'aquestes caselles. El que de qualque manera sembla dir és que no se pot contestar aquesta pregunta de manera absoluta, sinó que depèn de la posició i no, de la posició estratègica que estem jugant pot ser un aliat les identitats, no? Seguint un poc amb això dels cossos, la qüestió de la normativització dels cossos, de com el cànon de qualque manera mos fer contínuament. Hi ha una autora, Helen Sitzus, que a jo m'agrada molt i diu és necessari que la dona escrigui del seu propi cos. I jo crec que tu, des de la teva obra, fas això, escrius el cos. Escrius des del cos i escrius el cos. I jo te demanaria si aquesta escritura que fas contribueix en el relat d'un cos dissident, podríem dir, d'un cos que de qualque manera diu la normativitat, diu la violència i se intenta escapar. Yo creo que mi deseo de hablar sobre el cuerpo viene también de una neurosis implantada por mi educación, que es un pensamiento en bucle sobre el propio cuerpo, del que no he podido escapar nunca, ni con todo el trabajo, ni con todo el budismo, ni con toda la poesía, ni con nada, ¿no?, ni con todo el feminismo. Creo que es muy difícil explicar hasta qué punto nuestras mentes, cuando estamos educadas en la feminidad, entran en neurosis con la imagen corporal. Todo lo que digamos es poco y no llega a representar el verdadero ejercicio interno que hace la mente sobre el propio cuerpo y sobre la imagen corporal. Todo lo que nos quejemos nunca llegará a representar la cantidad de basura mental producida por una idea de imagen corporal. Y nunca llegaremos a ser capaces de contar hasta qué punto la imagen corporal obstaculiza la posibilidad de ser un cuerpo vivo que realiza funciones básicas, que come, que duerme, que se relaciona con otros cuerpos, ¿no? Todo eso viene mediado constantemente por una especie de alucinación de qué apariencia tengo,
cómo es mi cuerpo. Y digo alucinación porque la imagen corporal además siempre es construida. Para mí es como una especie de fantasma que va metamorfoseando a lo largo del día, ¿no? Yo me levanto y me imagino como con una forma determinada, me miro al espejo, ya he cambiado, me vuelvo a mirar en 20 minutos, ya soy otra cosa. Es como una especie de masa extrañísima que está constantemente como conjurando pesadillas, ¿no? Porque casi siempre me alucino monstruosa y luego tienes a veces algún delirio narcisista donde te ves en un segundo la reina del mambo para volver a ser un monstruo 3 minutos después, ¿no? Entonces, toda esta basura mental que te separa de las demás, que te separa de los procesos y que te separa de ser un bichito un poquito más sabio, es muy injusta, porque es una violencia con la que cargar toda la vida y es una enfermedad mental. A mí me parece una enfermedad mental la obsesión por la imagen corporal, ¿no? Una enfermedad de género, pero que se extiende a cuerpos de todo tipo. Y, y creo que muchas veces se nos olvida que da igual lo normativa que puedas llegar a parecer, sigues sufriendo el mismo padecimiento de obsesión con la imagen corporal. O sea, cuando vemos a mujeres que podemos considerar que son perfectas o normativas, ellas sufren igual que tú, que yo, que todas, ¿no? Entonces, a veces nos separamos entre nosotras por categorías de normatividad cuando estamos todas taradas de lo mismo. Y sería súper útil aliarnos en entender el sufrimiento profundo de tener que desarrollar como ser humano una imagen de cuerpo propio. Y lo que hago, creo que en los libros es simplemente transcribir el pensamiento basura que yo tengo a diario para que quede testimonio de que ocupa mucho lugar en la mente. Porque no puede ser que yo tenga una voz mental que dice 50 cosas sobre el cuerpo cada 3 minutos y luego cuando escriba oculte todo eso. Sería como mentir bastante sobre la naturaleza de la psique, ¿no? y la experiencia vital situada. Entonces, a mí me parece que consuela, o a mí por lo menos me consuela, cuando las personas transcriben la voz mental y entonces veo que todas y todes estamos igual de taradas con las mismas cosas y en esos padecimientos hacemos resistencias también y consuelos colectivos, ¿no? En reconocer que no estamos solas y que no tenemos que ocultar la neurosis, que la neurosis es privada pero es pública también porque su naturaleza es cultural y es social, ¿no? De qualque manera, aquesta imatge del cos està directament vinculada també amb com ens relacionam, com vivim la sexualitat, l'amor. No? I llavors, jo m'interessa un poc cap aquí. No? Tu explores la relació entre l'amor i el desig i a algun lloc dius que sortir de la monogàmia és com sortir de l'armari. De fet, crec que dius que és més difícil que sortir de la heterosexualitat obligatòria. I això ja m'interpel·la molt i voldria ara aquí explorar un poc aquesta zona. Hi ha un moment que llegesc, diu, y ella exigía el amor único. Esa fue mi traición, no hacer que se sintiera la soberana, la única, fascinarme por los mundos de las otras. Llavors, de qualque manera, jo entenc que sortir de la monogàmia o escapar de la monogàmia, com un sortir de l'armari, me fa gràcia, m'agrada, se pot entendre com una manera dissident d'estimar. I de vegades me deman si alliberar els vincles passa per aquí, per obrir les relacions. Però també és que dut molt, de vegades m'instal·len el dubte continu. Trob que encaixa un poc també, aquesta escapada de la monogàmia encaixa precisament amb determinada manera de ser en el capitalisme actual. Hi ha un subjecte que consumeix contínuament desitjos que s'esgoten i llavors necessitem un altre, el manca un altre de nou. I a més, allò que diu na Marina Garcés, que mos costa molt mantenir promeses llargues amb una mateixa persona de manera monògama. No? Llavors jo te demanaria un poc sobre aquest tema. Menys si me lleves els dubtes o contribueixes a dubtar més per adoptar en conjunt o no ho sé. Yo creo que está chulísimo dudar y es un certificado, una garantía de calidad, ¿no? Mientras sigamos dudando no estamos vendiendo calcetines o bragas o lo que sea que vendamos cuando tenemos como eslogans perfectos, ¿no? Y creo que con el tema relacional están surgiendo un montón de eslogans perfectos y yo la verdad es que
no creo en identidades relacionales. Me asusta muchísimo la idea de identidad relacional. Y, y cuesta mucho también explicar que cuando yo pienso que es importante distanciarnos de la monogamia como educación sentimental, cuesta mucho creer que no quiero decir que tenemos que dejar de tener relaciones monógamas. Yo lo que quiero decir es que tenemos que dejar de relacionarnos desde un pensamiento monógamo. Claro, para mí las prácticas relacionales no son iguales a las identidades relacionales, ¿no? Es decir, que si empezamos a ser capaces de ser críticas con el modelo relacional que nos educó, que es la monogamia, que tiene una serie de obligaciones, de esperanzas, de principios, de miedos asignados, si somos críticas con ese sistema y somos capaces de leer, ¿no?, todos los a prioris con los que llegamos al vínculo, eso no significa que vayamos a dejar de elegir relacionarnos de forma monógama con alguien. Quiere decir que no vamos a imponer en ese vínculo toda esa ideología monógama, sino que vamos a hacer lo que podamos y que vamos a estar atentas a la vida, y cuando la vida esté desmintiendo lo monógamo, tendremos que dejarlo ir. Para mí el problema no es como experienciar el gozo y llegar a un conocimiento profundo a través de un solo vínculo. El problema es quedarnos en un vínculo cuando ya no hay ni gozo ni hay conocimiento compartido y solo hay ansiedad y una idea de relación de lo que tiene que ser, ¿no? Entonces, dejar ir la monogamia no significaría entrar en el poliamor. Sería simplemente dejar de ir con los prejuicios de la monogamia a los encuentros con las otras, ¿no? Pero este tipo de discurso que está lleno de dudas y es muy ambivalente, encaja muy mal en las modas de hoy de asumir una identidad relacional u otra. Y sobre todo, asumir una identidad relacional antes de empezar a relacionarnos, que esto es algo que me alucina, porque ¿cómo puedo saber yo de que vamos a ser capaces tú y yo antes de que tú y yo estemos haciendo algo, ¿no? ¿Cómo voy a negociar yo contigo antes de conocernos? ¿Cómo vamos a vivir este vínculo? Yo no tengo ni idea de lo que va a pasar entre nosotras. Lo que sí te digo es que quiero que lo que pase entre nosotras no me deje ansiosa y temblorosa por todos los miedos monógamos que traigo yo conmigo, ¿no? Es decir, a mí me gustaría no convertirme en una persona que daña tu libre albedrío porque vengo con un marco monógamo. Eso no quiere decir que yo vaya a poder sostener que tú de pronto te enamores de alguien y que yo sea tu compañera y la otra sea tu aventura hot. No tengo tampoco ningún certificado de que vaya a poder aguantar eso. Solo te digo que no te insultaré ni pensaré que estás haciendo algo terrible cuando te enamores de otra. Lo entenderé porque es normal. Pero tampoco significa que firme yo aquí que te voy a sostener la aventura mientras estoy tejiendo en casa un telar, ¿no? Entonces, la vida es como muy compleja y hay que poder como dejar un espacio en el lenguaje para esa complejidad, ¿no? Y dejar de firmar contratos a priori sin poder escucharnos a nosotras y sin poder estar en los procesos. Como la no monogamia es un respeto al libre albedrío de la otra y es un reconocimiento de que tú no me debes nada por amarme. Sobre todo, no me debes tu libertad, ni mucho menos, ¿no? Y luego haremos lo que podamos hacer. M'agrada, és alliberador. És alliberador. Sí. Bé, m'ho deixes bé per fer-te la darrera pregunta. La darrera, sí, no? Sí. Però si després també voleu, no sé, tu vols dir qualque cosa? Yo tengo muchas preguntas para ti, pero no, un no sé altre si me dia, vas un a- altre dia. Bé, jo voldria que posem el punt i final a la xerrada amb el concepte d'amor. Precisament tu a les pàgines de Lo que hay cites a Janet Winterson, que ha estat aquí 2 dies en aquest festival, i dius: la escritura es la mejor forma de hablar de la cosa más difícil que conozco,
l'amor. I diria que hi ha una cosa encara més difícil, per jo el manco, de xerrar-ne i de pair-ho, que és el final de l'amor. Tu ara deies això, sostenir un vincle quan ja s'ha convertit en una altra cosa, no? Llavors, m'interpel·la una escena del llibre, no sé si heu llegit el que hi ha l'escena on descrius el moment que la Rosalia canta en el Goya, amb aquell vestit vermell, i diu... Bé, no cantaré perquè això seria terrible i no. Però diu, si me das a elegir entre, no sé, qualsevol cosa i tu, me quedo contigo. Si me das a elegir entre lo que sigui tu, me quedo contigo. I aquesta escena m'emociona, com emociona la protagonista del llibre, i perquè activa tots els relats d'aquest amor únic, vertader, d'aquesta eternitat, no? I m'emociona precisament perquè sé que s'acaba, que és una eternitat que s'acaba, no? I troc que m'inquieta molt aquesta metamorfosi de les relacions entre dones, també aquests llindars subtils entre una amistat i un amor, m'inquieta molt la manera com els finals a vegades són devastadors, però no només per vincles, sinó per l'amor. Els finals són devastadors per la idea que tenim de l'amor i com, de qualque manera, la modifiquen, no? Llavors, jo te volia demanar si creus que l'escriptura és la millor manera de xerrar de l'amor i si l'escriptura ens pot curar les ferides de l'amor. Yo uso lo que sé usar para sobrevivir, ¿no? Y no tengo muchos talentos y no he desarrollado como capacidades muy diversas, no toco instrumentos, no hago deportes así de forma remarcable. Entonces, para sobrevivir utilizo el lenguaje porque fue lo más sencillo para mí, ¿no? Quizás desde la infancia, lo que estaba más a mano y no hacía falta ir a clases extraescolares para consolarse con esa artesanía, ¿no? Porque el lenguaje era un poco para todas o se aprendía inevitablemente, ¿no? Y cuando Rosalía canta esa canción de si me das a elegir entre tú y la gloria, ¿no? o el conocimiento, o la fama, pues me quedo contigo. Asumimos que le canta a una persona, ¿no? Que es como, yo por ti dejaría todas las demás cosas. Pero a mí siempre me resuena que canta al amor en sí mismo esa canción, que tú dices, si me das a elegir entre la gloria y el amor, me quedo contigo, con el amor, ¿no? Creo que de forma inconsciente sí que todos los cuerpos sabemos que la supervivencia tiene que ver con el amor. Y el amor es una palabra que está desgastadísima y no sabemos de qué hablamos. Deberíamos tener muchísimos términos nuevos, ¿no? Pero vamos a decir con la potencia amorosa como potencia de vinculación y como energía vital, ¿no? Que también en Oriente tiene quizás como una definición más orientada a la potencia vital y a la potencia de estar despierta, atenta y en relación con lo otro. Entonces, creo que todos los cuerpos inconscientemente sabemos que la supervivencia depende de esa energía amorosa vital y como sabemos que depende de ello, cada vez que un vínculo parece poner en peligro nuestro acceso a esa potencia vital, ensayamos una pequeña muerte. Porque nadie muere por amor, pero sí se muere sin amor la gente, definitivamente. Y cuando un cuerpo se apaga, parece que también hay algo en ese cuerpo que se desesperanza de vínculo con las otras, de vínculo con el mundo, ¿no? Entonces, yo quiero creer que las relaciones de amor erótico son lugares para ensayar la potencia amorosa y para conocerla. Son una oportunidad de conocer la potencia vital al final. Y por eso hace falta un marco ético para sostener ese lugar que debería ser sagrado por ser uno de los lugares principales donde se conoce y se ensaya la potencia vital. Y cuando tenemos un marco ético y ensayamos esa potencia vital juntas, creo que aunque la parte sexual o erótica del vínculo desaparezca, quedan cosas muy fuertes. Traducción, pues lesbianas, amigas de todas sus exes, ¿no? Y esto es importantísimo porque creo que cuando mantienes esas amistades quiere decir que hay un reconocimiento de un trabajo
del eros hacia otras cosas de la vida. Que el eros no es solo un juego de pasión, sino que el eros es un juego de vida y es importante como vehículo de conocimiento hacia otros aspectos de la realidad, ¿no? También como vehículo de conocimiento de la amistad. Creo que el eros nos sirve para aprender a ser amigas también, porque el eros nos junta con la alteridad y nos saca de nosotras mismas y nos invita a entrar en intimidad, y como hace esta cosa arrebatadora que nos lleva a la otra y a querer conocerla, luego deja potencialmente amistades hermosísimas. Sí hay un marco ético no monógamo. Porque cuando hay un marco monógamo hay también un principio de descarte, ¿no? De falla Eros, Eros arrebata la nada. Siguiente intento. Falla Eros, arrebata la nada, ¿no? O la violencia. Entonces, salir del marco monógamo yo creo que es entender también el Eros como una oportunidad de triangular con la sabiduría, con el amor, con la belleza, con la comunidad, con cosas más importantes. Bé. Bé, jo ho he dit abans ja, no? És un regal aquest encanteri que jo supos que tothom està d'acord, que és com un encanteri que mos sotmet de qualque manera aquesta veu. I bé, jo per part meva no te demanaria res més. Si tu vols prendre la paraula per dir qualque cosa més, o vas a obrir esto. Yo tengo que dar el marco que llevo 10 días viviendo con una comunidad budista y que el tono de hoy está muy determinado por Casa Virupa, por si queréis ir a conocerlas, que están en Barcelona. Pero a mí me interesa muchísimo cuando hablar de literatura se convierte en hablar de vida, ¿no? Y creo que a veces es muy, muy bonito cuando las conversaciones sobre lo literario abandonan los términos de la literatura y se atreven con otras palabras que parece que tienen que ver con la urgencia de la supervivencia. Y por eso la filosofía también es importante para hablar de lo que puede hacer el lenguaje, ¿no? Así que es un placer poder haber hablado contigo también en estos términos. Espero que no haya sido demasiado denso ni demasiado budista. Otro día tendrá otro matiz. M'encanta. I per si fos poc el regal que mos ha fet, ara de més mos signa llibres. Muchísimas gracias por la escucha. Gracias. Muchas gracias. De verdad.